Parte 2. Valeria realiza su declaración poco antes de las 6 de la tarde y su madre un par de horas más tarde. La joven afirma que no pudo distinguir los rostros de sus captores porque siempre estuvieron encapuchados. Lo obligaban a volverse contra la pared cuando entraban a su habitación y la mantenían con los ojos vendados. La averiguación previa termina en manos del agente del Ministerio Público Federal, Alejandro Fernández Medrano, un abogado de Guadalajara de 28 años, rechoncho y lenguaraz, cuya carrera en la institución avanza con las mejores expectativas. En el enredado sistema criminal mexicano corresponde al Ministerio Público, un órgano autónomo dependiente del Poder Ejecutivo, la tarea de investigar las denuncias presentadas por los ciudadanos y determinar si existen elementos suficientes para consignar a los sospechosos y acusarlos ante un juez. A su vez, el Ministerio Público se vale de la Policía Federal, reencarnada en la AFI, para investigar los delitos, un sistema tan complejo y meticulosamente regulado como ineficaz, y una metáfora perfecta del país. Uno podría imaginarlos como las versiones mexicanas de otras célebres parejas de investigadores, Sherlock Holmes y el Dr. Watson, Starsky y Hutch, Cagney y Lacey, o de manera más próxima, Matthew McConaughey y Woody Harrelson, los atormentados protagonistas de True Detective. Me refiero a los agentes de la AFI que reciben la orden de investigar el secuestro de Valeria, José Luis Escalona y José Aburto. El primero tiene 30 años, solo llegó a concluir el bachillerato. Es moreno y corpulento, está casado y se desempeña como agente de investigación. C. Su compañero tiene 25, es soltero, estudió la licenciatura en Derecho y también es agente de investigación C, un rango no demasiado elevado en la jerarquía policial. Entre el 13 y el 26 de septiembre, ambos desarrollan una línea de trabajo que los lleva a relacionar el modus operandi de los secuestradores de Valeria con 6 casos ocurridos entre el 6 de junio de 2001 y el 17 de mayo de 2005. Hay que recalcar que dicho modus operandi no parece distinguirse del empleado por cualquier banda de secuestradores. Detener a la víctima colocando un coche frente a ella, en este caso el Volvo blanco, trasladarla a otro vehículo, la camioneta negra sin ventanas, taparle el rostro con una manta y vendarle los ojos. El único dato relevante que esgrimen para justificar sus sospechas es una declaración de Valeria según la cual sus cuidadores le confesaron ser profesionales y dedicarse a secuestrar gente rica, personas importantes y hasta políticos. La agente Murguy es la responsable de conducirlos hacia estas pistas, aunque carece de cualquier información como perito en fonología. Es ella quien concluye que Humberto, es decir, el patrón, participó en otros 6 secuestros. Tras escuchar un sinfín de grabaciones almacenadas en el banco de voces de la PGR, concluye que la voz del patrón es idéntica a la del sujeto que negoció los rescates de los empresarios judíos. El dato no será irrelevante. Elías Nousari, Emilio Yafif y Shlomo Segal, así como los de Margarita Delgado y Roberto García. La agente Murgui también vincula el secuestro de Valeria con el de Ignacio Figueroa, cuyo caso es el único que se resolvió de manera sangrienta, pues, a diferencia de los anteriores, liberados tras pagar sus respectivos rescates, su cadáver fue hallado en el interior de un coche el 9 de julio de ese 2005. El 27 de septiembre, Laura se presenta de nuevo en las oficinas del Asiedo, y Fernández Medrano la hace escuchar una a una las grabaciones de estos 6 casos. Según su declaración, firmada a las 8 de la noche, la madre de Valeria reconoce la voz del secuestrador de Ignacio Figueroa como la del primer hombre que se puso en contacto con ella, es decir, el primer sujeto que se hizo llamar Humberto. Laura basa su certeza en que ambos usan expresiones como «créame, yo creo en usted». Desgraciadamente esta vez le tocó a usted. Solo cumplo con las órdenes que me dan. O yo solamente estoy haciendo mi trabajo.
Para esclarecer el crimen, los agentes Escalona y Aburto tienen a continuación una idea genial: emprender una serie de recorridos por el sur de la ciudad, en compañía de Valeria, en busca del Volvo blanco y la casa de seguridad donde ella estuvo presa. Esa zona de la Ciudad de México, dividida entre las delegaciones Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, abarca unos 475 kilómetros cuadrados y cuenta con una población cercana al 1.600.000 habitantes, por lo que resulta natural que durante largas semanas los agentes Escalona y Aburto no sean capaces de localizar ni la casa ni el coche. Imaginemos la escena, según su propio testimonio. Un día sí y otro también, los agentes Escalona y Aburto se presentan en el domicilio de Valeria, cada vez más acostumbrada a su presencia. Ella los saluda con cordialidad y aborda la patrulla, y entonces avanzan hacia el lugar del secuestro e inician su rondín por el congestionado sur de la Ciudad de México, tratando de repetir el itinerario que los captores siguieron el 31 de agosto. Recordemos que ella está cubierta con una manta, que se siente aterrada y sofocada, y que su memoria de los giros y sobresaltos en el camino, e incluso del tiempo que tomó el trayecto hasta la casa de seguridad, no puede ser muy precisa. Supongo que la patrulla a veces se encamina por San Francisco Culhuacán, otras por Tasqueña o Calzada de Tlalpan. A veces se dirigen hacia el norte, a veces hacia el sur. En otras ocasiones prefieren el oriente o el poniente. Días y días agotados en la imposible búsqueda de un Volvo blanco o de una casa de seguridad de la que no tiene ninguna descripción, porque, según Valeria, ella jamás vio la fachada del inmueble. Aún así, los agentes Escalona y Aburto perseveran confiando en hallar la aguja en el pajar, hasta que la encuentran. A principios de diciembre, en sus informes, los agentes no refieren ni la fecha ni la hora del hallazgo, aunque debió ocurrir el día 2. La joven y los agentes de la AFI realizan otro de sus rondines cuando, según sus informes, al circular por viaducto Tlalpan, a la altura de la desviación hacia la carretera federal a Cuernavaca, una vía rápida de 5 carriles por lado, avistan un Volvo gris plata sin placas. Según Escalona y Aburto, Valeria no solo reconoce de inmediato el automóvil, sino a su conductor. Los agentes Escalona y Aburto consideran que la situación puede tornarse peligrosa y dejan a Valeria en compañía de otro agente de la AFI. No queda claro en qué momento lo llaman. Esperan a que llegue, le confían a su testigo y reemprenden la marcha sin perder de vista al sospechoso. Y siguen al Volvo gris plata hasta que se detienen en el kilómetro 29.5 de la carretera federal, a la altura de Aguacatitla, frente a una propiedad con un portón de metal donde se aprecia un letrero que dice Rancho Las Chinitas, en la colonia San Miguel, Topilejo. Tras constatar este hecho, los agentes regresan por Valeria y la llevan de vuelta a su casa. Al escribir estas líneas, me preocupo por constatar en Google Maps que la distancia entre la casa de Valeria y Las Chinitas es de unos 20 kilómetros, que a buena velocidad se recorren en unos 35 minutos, un tiempo mucho mayor a los 10 fijados por Valeria y los agentes. Debo detenerme aquí para imaginar, o tratar de imaginar, cómo se realizó el hallazgo. La patrulla de los agentes Escalona y Aburto circula a buena velocidad por viaducto Tlalpan. En el asiento trasero, Valeria mira hacia un lado y hacia otro en un agónico intento por localizar un Volvo blanco. De pronto, Aburto o Escalona le señalan un vehículo, que sí es un Volvo, pero no blanco, sino gris, y le dicen: «Mira, ¿no será aquel?». Valeria se concentra, y pese que tanto la patrulla como ese automóvil avanzan a buena velocidad, reconoce a su conductor. ¿Cómo? Tendremos que suponer que los policías se emparejan de su lado izquierdo, el único modo de apreciar de cerca al piloto. Y entonces la joven recuerda que la forma de su cabeza, su mentón, su corte de pelo. Según los agentes, Valeria no tiene dudas, es el patrón.
Una de las ventajas del novelista es que apenas cuesta trabajo distinguir una escena inverosímil. En otras palabras, una escena falsa. A partir del día siguiente, los policías vigilan la propiedad y fotografían a su ocupante. Si bien en el expediente jamás detallan fechas u horas, tengo en mis manos la copia de una de las imágenes supuestamente tomadas en esos días, donde aparece un hombre moreno, con el cabello muy corto y barba de candado, delante de un Volvo que parece gris. Con certeza no es blanco. Tras preguntar a los vecinos, los agentes averiguan su nombre: Israel Vallarta Cisneros. Otra fotografía muestra el interior de las Chinitas, en la cual se aprecia el patio central y el empedrado con una cruz de piedra en el centro. Ello solo puede significar que los agentes Escalona y Aburto ingresaron en la propiedad antes de la detención de Vallarta, sin disponer de una orden de cateo, y cuando, según aseguraran, más adelante se encontraban allí 3 personas secuestradas. Una foto más, tomada por agentes de la policía, que se disfrazan de empleados de Telmex, incluye a un sobrino de Israel, Juan Carlos Cortés Vallarta. El 3 de diciembre, los agentes Escalona y Aburto siguen a Israel cuando éste se dirige en el Volvo gris plata hacia el oriente de la ciudad, y lo observan detenerse en 3 lugares antes de volver a las Chinitas. Según el reencuentro de los policías, Vallarta primero sapea en 2 casas en la delegación Ixtapalapa. Según ellos, en la segunda mantiene contacto durante 30 minutos con 2 jóvenes que habitaban en el lugar, y luego recorre media ciudad para dirigirse a la colonia Bertiz Navarte, donde según los agentes permanece 40 o 45 minutos antes de volver al rancho. Los agentes Escalona y Aburto asientan que la segunda propiedad es un despacho contable, cuyos inquilinos son considerados por los vecinos como gente con actitudes sospechosas. Más relevante resulta la presencia de Israel, jamás documentada. Por alguna razón, los agentes no se preocupan por tomar fotos. En Moctezuma 257, el segundo domicilio en Ixtapalapa, los agentes Escalona y Aburto descubren que dicho inmueble pertenece a la familia Rueda Cacho, 2 de cuyos miembros, José Fernando y Marco Antonio, serán vinculados con el secuestro y homicidio de Ignacio Figueroa, al que me referí antes. Recordemos que, al ser confrontada con el banco de voces de la PGR, Laura confirmó que la voz del negociador de este secuestro era la misma del patrón. Si un policía sin suerte no es un buen policía, los agentes Escalona y Aburto parecen ser los mejores policías del mundo. En un recorrido aleatorio por una muy extensa y poblada zona de la ciudad, no solo logran que la víctima identifique a uno de sus captores, al cual nunca vio de frente, ya que según su dicho inicial, siempre estuvo vendada o contra la pared, en un automóvil en marcha, que de pronto deja de ser blanco para adquirir una tonalidad gris plata, sino que, al seguir sus pasos, este los conduce a la casa de los supuestos secuestradores del fallecido Ignacio Figueroa. Todo encaja. Provistos con estos elementos, los agentes Escalona y Aburto solicitan las licencias de conducir de los 2 sujetos con los que, según ellos, estuvo Israel en Ixtapalapa. Los hermanos José Fernando y Marco Antonio Rueda Cacho, una vez con las copias de las identificaciones en su poder, el 3 de diciembre se trasladan a la casa de Valeria para mostrárselas junto con los duplicados de las fotos que le tomaron a Vallarta. Según el informe policíaco, ella no solo identifica al Volvo, sino a su dueño, a quien reconoce como el patrón, así como a los 2 sujetos que supuestamente hablaron con él frente a la casa de Moctezuma 257, los hermanos Rueda Cacho, o al menos esta es la historia que los agentes Escalona y Aburto asientan en su informe. Conforme el registro de entradas del asiedo, Valeria se presenta ante Fernández Medrano para ampliar de nueva cuenta su declaración el 5 de diciembre. Permanece allí entre las 6:40 de la tarde y 8:40 de la noche. No obstante, su testimonio aparece fechado el día 4. Este día, Valeria tiene un súbito recuerdo que le permite identificar, ya sin asomo de duda, a Israel Vallarta como el patrón. Al segundo día de mi secuestro, declara, refiriéndose al 1 de septiembre de 2005, el jefe de la banda, al que le decían el patrón, fue a mi habitación y me preguntó
qué quería yo, y le respondí que un espejo. Me contestó que eso no se podía hacer, pero que iba a ser una excepción y que iba a mandar a sus muchachos a que me lo trajeran y lo colocaran. Después de una hora llegaron los dos sujetos que también me cuidaban y me dijeron que me tapara la cara porque iban a entrar a dejarme el espejo. La insólita generosidad del patrón no solo le concede a Valeria la posibilidad de disponer de un espejo, sino de un espejo que, según su relato, mide 1,5 metros de largo por 50 centímetros de ancho. Un espejo monumental que a la postre se transforma en un regalo invaluable. Le permite admirarse de cuerpo entero y adicionalmente, a la manera de los cuentos de hadas, le confiere la posibilidad de entrever el rostro de su secuestrador. Después de que dejé de escuchar el ruido del taladro, cuenta Valeria, pensé que ya habían instalado el espejo, por lo que me levanté un poco la sábana y logré ver a través del espejo la media filiación de quien identifiqué por la voz como el jefe de la banda. Sin que dicho sujeto se haya dado cuenta, motivo por el cual ya no quise exponerme a verlo otra vez. Sujeto que logré darme cuenta que era de aproximadamente 35 años de edad, complexión regular, es decir, no estaba gordo ni flaco, y de aproximadamente 1,75, piel blanca y cabello corto, un poco quebrado y con entradas de cabello poco pronunciadas. Valeria jamás declara que el sujeto lleve barba de candado, un rasgo que sería imposible pasar por alto. En cambio, en la foto que le mostraron los agentes Escalona y Aburto, Vallarta aparecía con este tipo de vello facial. El día sábado 3 de diciembre del presente año, indica el testimonio ministerial de Valeria, me fueron a visitar los mismos elementos de la AFI con los que fui a realizar los recorridos que anteriormente referí, los cuales me mostraron varias impresiones fotográficas en las cuales había impresiones de casas, de varios vehículos y varios sujetos, motivo por el cual inmediatamente identifiqué al vehículo marca Volvo gris plata como el mismo que en los días anteriores habíamos visto, y el cual probablemente sea el mismo en el cual me hayan intentado interceptado para secuestrarme. Valeria reconoce en la foto a la persona que se encuentra parada al lado del Volvo, como el mismo que participó en su secuestro y al cual logró observar a través del espejo. Asimismo identifica a Marco Antonio y José Fernando Rueda Cacho, a los cuales conoció por medio de un chico con el que salió unas cuantas veces, primo de ellos, Salvador Rueda, y afirma que dichos sujetos asistieron a la fiesta de cumpleaños que le organizó su mamá. En las fotos de sus licencias, José Fernando luce menor a su edad, con el cabello muy corto, un rostro ovalado y pese a su semblante de niño, una mirada dura y firme. Su hermano Marco Antonio tiene en cambio una quijada amplia y cuadrada, casi agresiva. Por su parte, las dos imágenes en las que Israel Vallarta se halla junto al Volvo gris plata, aparece vestido con una chamarra oscura y una camisa blanca, y tiene la ya mencionada perilla o barba de candado. En la segunda, Israel dialoga con un hombre de negro, con gafas oscuras, al cual posteriormente identificará como un policía preventivo, a quien le había pedido ayuda al notar la presencia de personas extrañas cerca de su casa. 11 años después de los hechos, Valeria trabaja en el área de relaciones públicas de una importante empresa de espectáculos. Llega a nuestra cita en el Sanborns del Centro Comercial Santa Fe, en una de las zonas más ricas de la ciudad. Un Sky estilo Frankfurt, construido en medio de antiguos basurales, acompañada por su novio, un joven cineasta dueño de su propia compañía productora. Se le nota tranquila, con una vida muy lejana del momento que marcó su vida. Aunque en los años posteriores a su secuestro se negó a dar entrevistas, hoy no tiene empacho en hablar conmigo. Si tras su liberación declaró sin temor a las represalias para prevenir que otras personas sufrieran un destino como el suyo, o peor, pues a fin de cuentas ella no sufrió ningún daño físico. Ahora lo remomera con distancia y aplomo.
Su testimonio actual, un tanto empañado por el tiempo, contradice en algunos puntos sustanciales lo recogido en el expediente. Desde el momento en que rindió su primera declaración ante los agentes de la AFI, estos le confiaron que ya tenían detectada la banda que la había secuestrado. Incluso le aclararon que había tenido mucha suerte, pues sus miembros se distinguían por retener a sus víctimas durante largo tiempo y en muchas ocasiones terminaban asesinándolas a pesar de que sus familias pagasen los rescates, como el caso Figueroa. Si bien las fechas precisas se confunden en su memoria, Valeria no recuerda haber participado en la investigación hasta que, más o menos a principios de diciembre de 2005, recibió una llamada de la policía cuando se encontraba de vacaciones en Acapulco, urgiéndola a volver a la Ciudad de México. Los agentes le informaron que le tenían una buena noticia. Habían localizado a sus secuestradores. Solo cuando volvió a la capital, los agentes le mostraron las fotografías de los hermanos Rueda Cacho y las imágenes de Israel frente al Volvo gris plata. Hoy, Valeria sigue convencida de que Vallarta es el patrón, pero reconoce que fueron los agentes quienes la convencieron de su culpabilidad y de que el cambio de color del Volvo se debió a que el secuestro había ocurrido de madrugada. Solo después de mostrarle estas impresiones, los agentes la llevaron a hacer el rondín para identificar el vehículo. Los agentes Escalona y Aburto no parecen tener entonces tanta suerte como afirmaron en sus informes. El episodio en el que Valeria reconoce el Volvo en Viaducto Tlalpan, así como al patrón, nunca sucedió. Todo lo anterior, sumado al extraño juego de fechas que coloca la ampliación de la declaración de Valeria, después de que le hubiesen enseñado las fotografías, lleva a conducir que la AFI vigilaba a Israel desde antes de este secuestro, y que las imágenes que le tomaron, en las cuales lucía una barba de candado, eran de una época anterior. Esta historia nos inicia, pues, con Valeria, ella no reconoció directamente a Israel, sino que los agentes Escalona y Aburto le mostraron sus retratos y le aseguraron que él era el líder de la banda. Convencidos de que el secuestro de Valeria está relacionado con los demás casos de su lista, los últimos días de noviembre los agentes Escalona y Aburto se entrevistaron con los empresarios Elías Nosari y Shlomo Segal, los cuales identificaron el rancho Las Chinitas a partir de la inexplicable foto tomada en su interior, así como la ruta para llegar a él, que describen llena de curvas. Asimismo recuerdan el empedrado por el que se accede a la propiedad y los fuertes ladridos de unos perros por la noche. Pero, ¿cómo reconocen el camino sin haberlo recorrido de nuevo? ¿Y cómo están tan seguros de que se trata de la casa de seguridad donde estuvieron presos? Sí, conforme a sus testimonios, permanecieron siempre con los ojos vendados. Tras este nuevo éxito, Escalona y Aburto buscan a Andrés, el hermano del fallecido Ignacio Figueroa, y le muestran las mismas imágenes que a Valeria. Este no reconoce ni a Vallarta ni Las Chinitas, pero sí la casa de Moctezuma 257, donde asegura que vivían unos amigos suyos, los hermanos Rueda Cacho, con quienes mantiene una relación de amistad desde hace varios años. Informado de todo esto, el 6 de diciembre, Fernández Medrano accede a emitir un acuerdo de localización y presentación, dirigido al ingeniero Genaro García Luna, director de la AFI, donde solicita la detención de las 3 personas que se consideran involucradas en el secuestro de Valeria, los hermanos José Fernando y Marco Antonio Rueda Cacho e Israel Vallarta. Valeria es una piedrecilla en lo alto de una cumbre nevada. El guijarro de vueltas y en su descenso multiplica su tamaño al cubrirse cada vez con más capas de hielo, hasta llevarse consigo a los hermanos José Fernando y Marco Antonio Rueda Cacho, así como a Israel Vallarta y a su novia, la francesa Florence Cassés. Ya convertida en tumulto o avalancha, provocará el desmantelamiento o la invención de la que muy pronto será conocida como Banda del Zodiaco. Producirá uno de los más burdos montajes televisivos de la historia criminal de México. Causará un revuelo mediático sin precedentes. Tensará las relaciones diplomáticas entre dos países que hasta entonces
se veían como amigos o aliados, y provocará la enconada rivalidad entre sus presidentes, la cual determinará la cancelación del Año de México en Francia, auspiciará la captura de decenas de personas supuestamente vinculadas con los zodiacos, incluyendo a 2 hermanos y a 3 sobrinos de Israel. Polarizará a la sociedad mexicana en torno a la posible liberación de la francesa por los vicios en el proceso. Desatará la ira de incontables comentaristas y activistas o falsos activistas. Y, a la postre, a más de una década de que Valeria haya puesto en marcha la avalancha, esta aún no se detiene. Terminará por convertirse en prueba fehaciente de que el sistema de justicia mexicano no solo estaba, y está, dominado por una arquitectura institucional abstrusa e ineficiente, sino por una corrupción abismal y una aberrante manipulación política, así como por el uso indiscriminado de la tortura, todo lo cual impedía e impide cualquier aproximación hacia la verdad. Al comenzar esta novela documental o esta novela sin ficción, no puedo saber si Israel Vallarta y Florence Cassés son inocentes o culpables del secuestro de Valeria, y no puedo saber si participaron en los demás secuestros que se les achacan. Con algo de suerte espero concluir estas páginas con una idea más clara de los hechos. Por mi parte, inicio este relato, mi propia investigación literaria del caso, como debieron hacerlo los policías y las autoridades judiciales en su momento, con la presunción de que Israel Vallarta y Florence Cassés son inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Capítulo 2. Los Vallarta y los Cassés. ¿Quién es Israel Vallarta? Esta es, acaso, la pregunta más difícil que me plantearé en este libro. ¿Quién es el personaje central de este relato cuya historia ha quedado opacada por la de su novia, Florence Cassés? ¿Un peligroso criminal o la víctima de una gigantesca conspiración? A ella, al menos en México y Francia, la conoceremos mejor, su repentina fama debida al azar de su nacionalidad y a la persistencia de su presidente. La llevará a las primeras planas de diarios y revistas en todo el mundo, a comparecer en un sinfín de programas de radio y televisión e incluso escribir 2 libros que detallan su propia versión de los hechos. Todos los mexicanos hemos escuchado su voz un tanto gangosa y atiplada, y sus R's francesas, o al menos eso solemos creer. Él permanece, en cambio, olvidado casi por la fuerza, silenciado primero por las autoridades y luego por los medios. Por ello, se impone conocerlos a ambos antes de que esta disparidad, que a ella la transformara en una celebridad global, y a él apenas en su sombra, separe sus destinos, porque su historia también es, al modo de Romeo y Julieta, la de un amor imposible entre 2 familias, o en este caso, 2 naciones enfrentadas.